Hoy queremos encontrarnos en un rato, en unos minutos, Señor, disponiendo nuestras vidas para ti. La verdad, hay situaciones difíciles por las cuales puede estar pasando toda la humanidad. Y es en estos momentos, Señor, donde necesitamos de una palabra de aliento, de entenderte a ti. A pesar de nuestras situaciones difíciles, de nuestros pecados, de nuestros errores, hoy, Señor, venimos delante de ti, unidos en una fe, en una esperanza, en saber que tú eres Dios y que todo está en tus manos. Porque a veces la desesperanza, la dificultad se hace número uno en nuestras vidas. Pero es allí donde rompemos paradigmas, donde rompemos esquemas mentales y emocionales y te damos paso a ti, Espíritu Santo, para que guíes y renueves nuestras mentes, nuestras emociones, nuestra manera de ver y sentir. Porque solo tú, Señor, lo puedes hacer. Es a través de ese Paráclitos, ese ayudador, ese consolador, el cual nos dejaste como una herencia perpetua, Señor, luego que ascendiste a los cielos. Y es aquí mismo donde necesitamos de ti, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo de Dios, guiando, consolando, llenándonos de la esperanza, de esa virtud hecha vida, llamada Jesucristo, en nuestras vidas. Por eso te rogamos hoy, Señor, que nos permitas disfrutar un tiempo donde seas tú, Señor, el único Rey, Señor y Padre de nosotros. Hoy te rogamos que seas tú, a través de tu Santo Espíritu, guiando nuestras vidas y que sean nuestras emociones sujetas a tu Santo Espíritu. Hoy te damos la bienvenida a este hogar, a nuestras casas, a nuestras familias. Hoy queremos reconciliarnos contigo, Señor. Hoy queremos volver nuestros ojos a ti y rogarte que la humanidad entera, en uno solo, a unísono, siempre vitoree en tu nombre y volvamos tus ojos a ti, y que seas tú, Espíritu Santo de Dios, guiando el entendimiento de las multitudes para que más que sigan una cura, para más que perseguir una vacuna, te sigan a ti y volvamos los ojos a ti y que los corazones te sigan siempre a ti. Te damos las gracias y te pedimos que te quedes con nosotros, acompañándonos en este tiempo de reflexión. Hoy quiero que entendamos un poco de la palabra de Dios, donde quiero iniciar con una historia, la de una persona que decide amar a una persona y en un momento de crisis, de dificultad, esta persona tiene una enfermedad, la mujer, y esta mujer tiene pérdida de la vista, queda ciega. Y de un momento a otro este hombre, pues cautivado por ese amor tan grande que le tenía, decide simplemente en un acto de amor y sin que ella lo supiese, ir a los médicos, decirle que quitaran su córnea, todos sus tejidos para donárselos a ella. Y él, en esa situación apremiante que tenía que decirlo ahí mismo, va al médico, a las urgencias, se hospitaliza a voluntad propia, firma toda la documentación y le entrega esa vista, por decirlo así, con todos sus tejidos, la córnea, todo, para que ella pudiera ver. Y él decide alejarse después de eso, dándole, por decirlo así, sus propios ojos para que ella viera con sus ojos. Y decide alejarse luego de eso. Y pues esta mujer recobra la vista y comienza a ver pues el mundo a través de los ojos de su amado. Pero pues este hombre decide alejarse y entra en una situación compleja. Cuando ella le busca, pues ella intenta buscar a ese hombre que le dio la vista y agradecerle por tanto amor. Y hoy vemos y entendemos un poco de lo que es el amor. El amor, sin lugar a dudas, es desprenderse, es entender que hay un sacrificio. Y quiero iniciar en dos paralelos, por decirlo así. Con el primero, una serie de preguntas que quiero que pues, nos podamos contestar, si así lo entendemos. La primera de ellas es, ¿por qué amas? ¿Por qué amas? ¿Por qué? La segunda, ¿para qué amas? Y la tercera, ¿a quién has dicho amar?
Sin lugar a dudas pensamos en estos momentos en nuestras familias, pero preguntémonos, ¿por qué amamos a nuestras familias? ¿Por qué amamos a papá, a mamá si los tenemos vivos o a los abuelos? ¿Por qué amamos a nuestros hijos? ¿Por qué los amamos? ¿Sí? Y entendiéndose por qué, ¿para qué los amas? ¿Para qué? ¿Para una satisfacción interior? ¿Para un regocijo? ¿Para alegría? ¿Para gozo? ¿Para qué? Pero es un sentimiento que tenemos ligado ahí, queramos o no. Más que un por qué, ese para qué es el que nos ayuda a sobrellevar las cargas de muchas situaciones. Y trasladémonos a entender de pronto un poco de ese amor de la familia en estos momentos, de esa familia a quien tú amabas más, o a quien amas todavía más, si no ha partido al cielo. De verdad podemos pensar en una mamá, en el papá, en los hermanos, pero aún inclusive, no nos digamos mentiras, dentro de los hermanos, si tenemos muchos hermanos, hay como que unos, por decirlo así, no favoritos, sino con los cuales nos entendemos un poco más que con otros, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Entonces, frente a eso, ¿por qué, o más bien, pensaríamos que hay más amor allí cuando nos entendemos más? Cuando dialogamos más, pensaríamos que hay más amor. Pero entonces no amamos quizás al primo lejano o al que de pronto es un delincuente en la familia, que llamamos la oveja negra. Pero resulta que también el amor va ligado mucho a lo que compartimos día a día. Donde hay afinidad. Donde hay afinidad de todo tipo, no simplemente filia, que es familia, sino también ese amor de amistad, de cariño, con el que va despertando. Aún inclusive se habla que hay personas que aman más que a sus propios familiares, a un amigo, a un conocido, etc. Pero surge otra inquietud. ¿El amor puede cambiar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puede cambiar? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué puede cambiar? Cuando uno se siente herido, traicionado. Y ahí viene el segundo punto, que es cuando las emociones toman el control. Ahí cambian. Entonces viene la emoción. Si es una emoción bonita, positiva, si estoy esperando que me den algo y me dan ese justo algo. Si de pronto estoy en una situación complicada, difícil, estoy triste, pero viene un abrazo, viene una palabra de aliento y te dicen, vamos, que todo va a estar bien, te amo mucho. Y de pronto tú querías un helado y esa persona te trajo un helado. Todo es color de rosa. Todo es bonito. Y le involucramos, vayamos a un punto extra, si le involucramos emociones, sentimientos afectivos de ese amor eros, de ese amor pasional. Entonces, ¿qué viene? No, es el príncipe azul, es la princesa encantada. Y ahí viene ligado a ese amor, digamos, erótico, ese amor pasional, etc. Pero, ¿qué ocurre cuando las emociones cambian? Como tú le decías, Chachi, que vienen las heridas. ¿Qué ocurre? Entonces el amor tiende a cambiar. ¿Por qué? Porque solemos amar lo que conocemos, pero nos produce desconcierto lo que no conocemos. Eso es un paralelo. Vamos al segundo que estamos hablando y tenemos que ir en paralelo. Esa es la descripción de la primera gran situación. Ahora vamos la segunda gran parte para ir en paralelo. Pregunto yo, ¿y quién es Dios? ¿Quién es Dios para ti? No según la teología o lo que conoces de la iglesia, lo que te han enseñado, no. ¿Quién es Dios para ti? Para ti, ¿quién es Dios para ti? Para mí Dios es a quien yo busco, a quien yo oro, a quien cuando me encuentro totalmente sola, no tengo nadie a mi alrededor, Él es a quien yo acudo. Bien, muy bien. ¿Y para ti quién es Dios? Mi papá. Tu papá. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, narran cosas de algo que ocurrió, de algo que conocieron, de un consolador, en tu caso, de una respuesta. Un papá, ¿cómo es? Porque visiblemente tuvimos que haber tenido un papá, bueno, espero que todos, pero siempre hay un reflejo de algo que sucede para hablar de ese algo que sucedió en mi actualidad. Es decir, puedo hablar de un papá, un consolador, porque me dio una ayuda, me consoló, etc. Pero teológicamente nos hablan que Dios puede hablar de todos los ovnis, omnisciente, omnipresente, omnipotente, pero también hablamos que es un creador, que es juez, protector y salvador del universo en algunas religiones, en el caso de nosotros así lo reconocemos, y de la humildad, es decir, como un superhéroe.
Pero ¿cómo se hace visible un superhéroe? ¿Con qué? Con los poderes. Con los poderes, simplemente. Entonces uno dice, pero bueno, ¿cómo sé que Dios es real? Pues mira el cielo. ¿Quién creó el cielo? ¿Quién creó la estrella? ¿Quién le puso el límite al mar? ¿Quién le dijo, mar, hasta aquí llegas? Y tierra, hasta acá. ¿Quién le dijo a los árboles crezcan? ¿Quién multiplicó las aves, los peces? ¿Quién los creó? ¿Quién los diseñó? Y a Dios le plació poner a Adán y a Eva, bueno, hagan esa tarea, póngale nombres y ahí viene toda la historia. Pero ¿a dónde quiero hacer énfasis? Que conocemos las manifestaciones de Dios para entender quién es Dios, entendiendo ese supremo poder. Pero hablamos de lo que quizás simplemente hay afuera, logos, conocimiento de afuera. Pero ¿cuándo decimos conocer a ese Dios? Simplemente cuando hemos compartido con algo, con alguien de Él. Y que se hace manifiesto, se hace una manifestación física quizás, o aún emocional también, eso que dice que es Él, porque Él se dice que es Él. De hecho, la Biblia, la palabra de Dios, es un testimonio de lo que Él es y de lo que Él hace, digamos, a grandes rasgos, ¿no? Sí. Entonces, frente a esto, la Biblia nos trae en Isaías 45, del 5 al 7, lo siguiente. Y dice, yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. ¿Cómo así? Entonces, ¿el ser humano lo conoció a Él? La palabra dice que no. Pero Él se quiere hacer conocer de su creación. Y ahí vienen las situaciones complejas de este tiempo, que son las que, queramos o no, nos llevan a Él. ¿Por qué? Porque Él es el dueño, Señor, todos los atributos que decíamos anteriormente, pero nos dice aquí que nosotros no le conocíamos, pero Él se interesó por hacerse conocer para nosotros. Qué interesante. Sí. Y luego dice acá, el 6 de Isaías 45, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, ninguno más que yo. ¡Wow! Entonces ahí viene lo del amor. ¿Qué pasaría? Pongámonos en el contexto, digamos, tú eres mamá, futuramente tú serás mamá, Dios lo permita. Entonces viene la situación. ¿Qué pasaría cuando una mamá viene a su hijo y le dice, no, es que yo tengo otra mamá? ¿Qué pensaría la mamá? ¿Qué diría esa mamá? ¿Será que le gusta? ¿Será que se pondría alegre? ¿Será que diga, ay, qué chévere, mijo, no? Pues tienes otra mamá, qué bonito. Pues no, obviamente va a sentir sentimientos encontrados, va a tener disposiciones en su corazón que quizás no van a ser las mejores. Va a decir, ¿quién le dijo eso? ¿Por qué lo dice? Y él describirá algunas situaciones. Pero Dios nos dice aquí que solamente es Él, que es Él el principio y el final, como lo describe Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, que dice Él es el alfa y el omega, es decir, el principio y el fin. Es decir, Él es quien me da a mí la vida y tiene mis días contados hasta el día que partamos, a Dios gracia, con Él a la eternidad, es decir, nuestra muerte física, para tener una vida en la eternidad, si a todos aquellos que creen en Cristo, ¿verdad? Entonces, venimos a lo siguiente, a esa parte del amor. ¿Por qué no amamos a Dios? ¿Por qué? ¿Qué pensarías, Chachi, por allá? ¿Qué pensarías? ¿Por qué no amamos a Dios? Pusimos el ejemplo del papá y de la mamá en este ejemplo. ¿Qué sentiría la mamá? Por ejemplo, Chachi, tú que eres mamá, ¿qué pensarías si tu hijo, o más, tienes una hija, viene tu hija y es que yo tengo otra mamá? ¿Qué pensarías tú? ¿Cómo te sentirías? Yo celosa. Celos. Sí, soy súper Celos. celosa. Y de hecho, eso es para otra prédica completa, porque Dios elige un pueblo y lo provoca celos con un pueblo publicano que somos nosotros. Bueno, eso sería otra prédica completa. Pero lo interesante aquí de esto es que todo va ligado al amor, aún los celos. Sí. ¿Por qué? Porque es que ese amor está siendo compartido con otro. Y lo acabamos de leer, dice, yo soy Jehová, solo yo. Sí. Punto. O sea, como dicen, el que quiera hacerlo, el que lo quiera creer, créalo, pero es que es así, punto. Como dicen en las cajas, aquí mando yo y nadie más que yo. Así dicen las mamás matronas, ¿verdad? Pero bueno, así lo plantea Dios para entender este símil, que Dios es Él y en Él está todo. Pero aquí vamos. En su palabra dice que Él es celoso. En su palabra dice, claro. yo soy Dios celoso. Lo dice en su palabra Amén. también. Y entonces en el versículo 6 decía eso.
Pero mira el 7, dice, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Ay, ay, ay. Entonces pensaríamos que esta dificultad, esta pandemia, está fuera de la mano de Dios. Pero es que aquí claritico lo dice, que Él da la paz, la hace. No es que la da, la hace, porque es muy diferente dar la paz a hacer la paz. Es otro texto muy diferente. Y dice aquí que hago la paz. O sea, la paz, ¿quién la crea? Aquel que se dice es Dios y que Dios en él todo está. Es decir, la paz está en Él. ¿De acuerdo? Pero frente a esto dice, y creo la adversidad. ¿Qué es la adversidad? Chachi, ¿qué entendemos por adversidad? ¿Qué entiendes tú por algo adverso? Algo adverso es algo que perjudica, que daña, que está en contra de algo. De uno, puede ser en este caso. Bueno, muy bien. Para explicar un poquito de eso, vamos al ejemplo que es muy contado y sonado muchas veces, aquel ejemplo del águila. Sobre todo, pues hablamos de la mamá águila, ¿sí? Que tiene sus polluelos. Y dentro del nido, dentro de ese ámbito amoroso del nido, me imagino que hay plumas, algodones, motocitos. ¿Para qué? Para que pues sus aves, sus polluelos pequeños estén confiados allí. Pero resulta que esta mamá águila también dentro de todo eso bonito, ¿el qué le pone? Le pone espinas, pullas, chuzos. ¿Para qué? Para que llegado el momento comienza a zarandear tan fuerte ese nido, a moverlo tan fuerte, que esas púas, esas agujas, por decirlo así, de puntas, comiencen a estorbar, a chuzar, ¿a quién? A los pollitos. A los pollitos, porque ellos están creciendo. chéveres en su zona de confort, están rico allí, mamá, y llega la águila, la mamá águila con su lombricita, con su comida, se le da allí, facilitan el pico, rico, ¿verdad? Chévere, está todo cómodo, zona de confort, pero la bate tan fuerte para que llegue hasta la orilla del polluelo y lo estorba de tal manera que lo tira fuera de ese lugar donde lo acogió con tanto amor. Uno diría, uy, pero qué águila tan mala, ¿por qué hace eso? ¿Qué pensaría si le preguntáramos al polluelo, ¿estaría bien hecho eso? Pues no está, mi mamá está actuando mal, no, es que no, ella es amorosa y tierna, pero es que ese amor también involucra acciones que le lleven a desarrollar su potencial. Y es allí donde me quiero centrar, en este paralelo. En el primer paralelo hablábamos del amor, del sacrificio, toda esa parte humana, y en este segundo estamos describiendo a Dios. Ahora vamos a unir esas dos en el paralelo para que confluyan en una sola idea. Entonces hablamos de Dios, pero entonces, si no le conocemos, ¿no le amamos? Una pregunta. Si no conocemos a Dios, ¿tendríamos cómo amarle? Y ahora bien, ¿por qué no amamos a Dios? Usted diría, no, yo amo a Dios. ¿Así? Pero cuando me está zarandeando, por decirlo así, porque aquí estamos leyendo literal, que Él crea la adversidad. ¿Cuando quiere? Pues sí, cuando Él quiere. Y cuando ve que es buena para producir frutos, apacible justicia, como dice la palabra, en el momento que Él lo desee y cuando Él quiera. Porque a Él no se le escapa ningún ser humano, ni el propósito que Él tiene para con cada ser humano. Entonces, frente a esto, vendría la pregunta, ¿por qué, literal, a mí? ¿Por qué yo no amo a Dios? Pero es que yo lo amo. ¿Realmente lo amas? ¿Cómo demostramos que hay amor? Traslademos eso al ejemplo básico ahorita que estamos la mayoría en las casas. Cuando la mamá habla, si el hijo le ama, le hace caso, es obediente. Digamos que sí, ¿cierto? Si le ama como debe ser amado. Claro. Pero la mayoría de las cosas, bueno, encontramos gente obediente, pero hablemos en un contexto general. ¿Los hijos le obedecen a sus padres? Bueno, hoy día bueno. sí está como que más difícil la cosa. Y esa es la respuesta, y para con Dios somos muy similares. ¿Queremos obedecer? Sí, muchas veces sí. Como hijos queremos obedecerle a Dios, pero a veces, como dice el chavo, se me chispoteó. Sí. Como que se le sale a uno y no le obedece, termina uno fallando, pecando, desviándose del camino muchas veces. Pero Dios en su palabra nos dice que Él es amor. Y que como amoroso Padre nos zarandea, nos crea adversidad, pero Él está con el control. Él es el control y tiene el control.
Así que entonces frente a eso, muchas veces pues no valoramos. ¿Cuándo valoramos una comida rica? Cuando no la tenemos. Cuando estamos comiendo, bueno, a mí me gusta el arroz con huevo, ¿cierto? Y el arroz al puente. ¿Saben cómo es el arroz al puente? No. Arroz con un banano encima. Ay, no. Delicioso, un arroz al puente, ¿verdad? Cuando uno ha crecido en humildad, bueno, y hay que entender dos cosas, porque uno dice, no, es que yo siempre viví en humildad y no tengo, pero puede ocurrir dos cosas, que siga humilde y cuando haga carne y cosas ricas, deliciosas, siga humilde y bien, rico. Y que cuando no tiene, pues también, pero también puede ocurrir que cuando no tuvo, entonces ahora tiene, se puede volver una persona déspota, una persona como que, pues orgullosa, pues yo no sé, y hasta humillante. Puede ocurrir. Pero en este caso Dios nos dice vuélvanse a mí. Vuélvanse a mí. Pero, ¿cómo volvernos si no conocemos que realmente ese Dios nos ama? Porque en teoría dice que Dios es amor, pero cuando hay dificultades ya no lo amamos de la igual manera. Traslademos eso al inicio. ¿Por qué cambias cuando otro te escucha, cuando le amas? ¿Qué ocurre? ¿Por qué hay más amor para unos y por qué para otros no tanto amor? Por no decir que no hay. Y aún entre los mismos hijos, hay unos hijos que se acercan más que otros. Y entonces uno diría, pero ¿por qué a ese le da más que otro? Y para trasladarnos ya a la parte, ir finalizando un tiempo de esta reflexión, porque es la primera parte, van a haber más partes, Dios permite la adversidad. Y en este ejemplo vamos a hablar, ya para terminar, con David. El rey David experimentó ausencia de muchas cosas en su vida, desde pequeñito. Porque desde muy pequeñito, a él lo sacaron ¿a qué? A criar ovejas, a ser pastor. De hecho, cuando vienen a elegir de su familia aquel que iba a ser un ungido por rey, su papá ni siquiera lo tuvo en cuenta para traerlo como su hijo, ni siquiera para eso. O sea, si nos vamos a eso, David creció aún con ausencia de paternidad. De una buena paternidad, porque había papá físico, pero no tal vez ese papá amoroso y tierno que lo tiene en cuenta, una oportunidad, venga usted mi hijo adelante que es el más pequeño, no. Tal vez no se acostumbraron a la época, pero él creció con carencias. Pero aún así en esa dificultad, él le componía salmos ¿a quién? A Dios, que poco a poco comenzó a verlo como un papá. ¿Cuándo? Cuando en la dificultad, cuando venía el lobo, cuando venía el oso a cazar sus ovejas, ¿qué ocurría con él? Comenzó a ver que en la adversidad él tenía un Dios de amor que lo cuidaba, que aunque no lo veía, sí comenzaba a vivirlo y a sentirlo. Comenzó a sentir su poder, su amor. En los tiempos de soledad se dio cuenta que cuando le componía salmos, algo especial ocurría allí. Y no sé, me imagino yo, mandaba a su ángel o su misma presencia allí, se deleitaba. Y ocurría algo especial en su vida emocional y aún mucho más espiritual. Y comenzó a entender que eso quería él. Entonces vivió un paralelo. De esa familia comenzó a ver a Dios como un Dios papá, como su familia. Y que entendió que a través de la adversidad, él conocía el gran poder que tenía Dios, que nada estaba fuera de él. Y tanto confió en él, que hasta una vez, que lo narra muy bien y han hecho películas de eso, debilitó su hombre para que se acrecentara su fe y fue y venció un enemigo, un gran gigante llamado Goliat, con unas pequeñas piedras. Y con una cauchera, que nosotros en la vida normal le llamamos cauchera, pero en la Biblia le habla onda, y con un gran esfuerzo de lo que había aprendido en la adversidad, venció a ese gran gigante, que delante de Dios no era nadie. Claro. Y que se deshizo de la armadura que tenía prestada de ese rey, y que simplemente dijo, yo he combatido así como combatía él, de rodillas, con su arpa, cantándole a Dios, y bueno, con las otras herramientas que quizás tiene un pastor, un cayado, que es con el que, esa vara grande con la que quizás también se enfrentó a muchos enemigos. Y para finalizar, estamos en Salmo 23, en el capítulo 23, del 1 al 3. Y en el libro de los Salmos encontramos algo muy lindo, que eran de los testimonios que prácticamente hablaba David. En el Salmo 23 dice lo siguiente, un salmo muy conocido, en el del 1 al 3 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar.
junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Quién dice eso? David. ¿Por qué? ¿Por qué habla tan confiado allí? Porque es que lo primero que dice él es que Jehová, ¿qué es? No es su papá, sino ¿quién? Pastor. Pero ¿cuál era el oficio de David? Pastor. Entonces él traslada su mente, hace también un paralelo en lo que Dios es para él con lo que él hace con sus ovejas. Entonces él se viene a sentir como una oveja, es decir, cuidado, protegido, porque él sabía muy bien cuál era su labor. Protegerlo, si había algún enemigo, tenía que matarlo, lo mataba por cuidar a sus ovejas. Y él se veía así. Él se veía tan, pero tan lleno de amor de su papá Dios, que él entendía que él amaba a sus ovejas, así Dios también lo amaba a él. Y que fruto de ese amor lo haría estar en delicados pastos, porque él llevaba a sus ovejitas a los mejores lugares. Los hacía descansar, les daba agua, es decir, se ocupaba de sus necesidades básicas. Y miren, todos aquellos que estén escuchando, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, seguirá siendo el mismo. Y David, un ejemplo, un hijo que vivió esa paternidad, también fue siervo, porque decidió servirle a Dios a través de su propia vida. Y es allí donde tenemos que entender que Dios sigue siendo el mismo, que no va a escasear el alimento, que sí, hay pandemia, hay situaciones difíciles, claro, pero Dios sigue siendo el mismo Dios, que se ocupa de tu necesidad, que se ocupa de tu propia vida. ¿Cuál es tu labor? Ser como esa oveja e ir en pos de Él, porque aquel que va adelante, en este caso, en ese ejercicio pastoril, el pastor es el que va adelante y la oveja va en pos de Él, va detrás. Como el buen pastor guía a sus ovejas, Dios nos sigue guiando como ese buen pastor en nuestras vidas. Así que aprovechemos este buen tiempo para orar y decirle a Dios que siga siendo nuestra guía, nuestro consuelo, y que a pesar de las dificultades de nuestras vidas, que a pesar de que quizás el trabajo escasee en este tiempo, que no haya trabajo, o que el alimento esté escaseando, que la salud, que los medicamentos, digámosle a Él: Señor, tú eres nuestro pastor. Llévanos a esos lugares delicados donde estemos descansados, cuidados emocionalmente, amorosamente por ti, y guíanos en tu fe. Aprovechemos este tiempo para orar. Amado Dios, hoy te damos gracias por este tiempo. Hoy te pedimos tu consuelo y tu alimento, que seas tú, Señor, guiándonos y dejándonos descansar en tus manos, Señor. Tu palabra dice que tu vara y tu callado me infundirán aliento. Señor, hay tiempos donde quizás la fatiga nos hace esperar, el descontento, la agonía en algunos casos, la falta de salud, o en el peor de los casos, en el peor de los escenarios, habrán perdido algún ser querido, o quizás estén en momentos de crisis, en estos momentos de salud, tanto física como emocional. Pero hoy te pedimos, Dios, que nos ayudes. Señor, como lo veremos más adelante, tú eres un Dios que escuchas, tú eres un Dios que amas, tú eres un Dios de misericordia, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Hoy rogamos a ti, Señor, que nos cuides, que avances en ese camino de la fe con nosotros, papá, que nos ayudes en los momentos de crisis, de falta de fe, de crisis emocional, de falta de identidad. Hoy te rogamos, Espíritu Santo, que consueles nuestras vidas, que seas como ese bálsamo a nosotros y que nos proveas descanso, que nos proveas tranquilidad, que nos proveas, así como el buen pastor guía a sus ovejas a esos apriscos, que es ese lugar especial de pastos delicados, que nos lleves allá, Señor. Llévanos allá, por favor, para que podamos descansar nuestras almas y, ¿sabes?, así podamos también contemplar tu hermosura, tu poder, que la gloria tuya se haya manifiesta en este tiempo y que los milagros, señales y prodigios que sucedieron en tiempos pasados, también nuestros ojos los puedan contemplar en este tiempo futuro y de seguro en un mañana. Hoy te damos las gracias por ese tiempo y te pedimos que te quedes con nosotros. Hoy te pedimos tu bendición, venga de lo alto sobre nuestras vidas, familias, sobre nuestros ministerios,
y sobre toda la humanidad, como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Quedamos delante de ti en Cristo Jesús.